¡Ey! Les juro que podía más. ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Todas mis locuras. El día de hoy, yo, Tony Abelo, les voy a enseñar mi experiencia de cómo hago unas mancuernas de cemento. Unas mancuernas totalmente caseras. ¿Están listos? ¡Vamos! Ok, mis locuras, ya sabemos que el mundo está bastante complicado. Muchos lugares de entretenimiento están completamente cerrados, así como los cines, así como los estadios, algunos parques en algunos países y sobre todo los gimnasios, aquellos lugares donde íbamos a entrenar, a sentirnos bien con nosotros mismos. Lamentablemente ya no tenemos al alcance ciertos implementos que utilizábamos para entrenar bíceps, tríceps, pecho o tal vez piernas, no lo sé. Yo en mi caso he decidido hacer mis propias mancuernas. Entonces son bastante económicas porque lo único que tienes que hacer es ir a la ferretería, comprar algunos implementos y hacerlas por ti mismo. Lo único que tienes que hacer es esperar un par de días. Necesitamos implementos como cemento, necesitamos grava, arena y algunas otras cosas que se los voy a enseñar ahorita mismo mientras hacemos todo el proceso. ¿Ok? Entonces, ¿están listos? ¡Vamos! Vamos a necesitar cemento, arena, grava, dos tubos metálicos enroscables por ambos lados, el grosor de acuerdo a la comodidad de tu mano, cuatro soportes para tubo enroscables. Asegúrate de que sean compatibles con las roscas de los tubos. Ahora, de esta manera los podremos enroscar así y también nos servirán para poder pararlos. Dos baldes de plástico, malla metálica de construcción, aerosol negro, agua, cucharas de albañil y un recipiente para hacer nuestra mezcla. Lo primero que vamos a hacer es proceder a cortar la malla metálica. La vamos a cortar de una forma esférica, más parecido a una piñita. Esto nos va a ayudar a que nuestra mezcla, cuando ya esté seca, sea bastante resistente. Asegúrate de que sea del tamaño adecuado, que vaya sumergido dentro de tu mezcla. Ahora vamos a proceder a realizar la mezcla. Primero agregamos cemento, luego vamos a proceder a echar la arena, seguidamente la grava. Ahora hacemos una buena mezcla y le echamos un poco de agua, pero acá vamos a hacer un stop.
te voy a explicar las proporciones. En esta ocasión yo he utilizado las proporciones de 1, 2 y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos utilizar, por ejemplo, 1 kilo de cemento por 2 kilos de arena y medio kilo de grava. De la misma manera si estamos utilizándolo en libras. 1 libra de cemento por 2 libras de arena y media libra de grava. Cualquier medida que más te acomode. El agua la vamos a ir echando de poco en poco hasta lograr una mezcla que no sea ni muy líquida ni muy espesa. Seguimos. Vamos mezclando y mezclando. Ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco de vaselina al interior de los baldes, puesto que cuando la mezcla se seca tiende a pegarse con todo lo que está a su alrededor. Entonces, si se pegan los baldes, va a ser muy difícil que los saquemos e incluso tal vez hasta los tengamos que romper. Y los podríamos utilizar en el futuro para otros tipos de pesas. Una vez que ya terminamos, marcamos el balde exactamente en donde queremos la mezcla. Y aquí también hacemos otro stop. Yo lo estoy marcando en 5 litros. ¿Por qué? 1 litro de cemento equivale a 2.4 kilogramos. Entonces, si multiplicamos 2.4 kilogramos por los 5 litros que estoy marcando, me va a salir 12 kilos por cada lado. Entonces, 12 kilos más 12 kilos son 24 kilos. Si 24 kilos lo pasamos a libra, tendremos 52 libras. Una pesa de 52 libras. Entonces, estamos haciendo 2 pesas de 52 libras. Continuamos. Lo marcamos bien. Y procedemos a hacer la postura del tubo metálico. Si tenemos algún tipo de medidor, nos ayudaría bastante a asegurarnos de que está en el centro. Quitamos cualquier impureza. Y nos aseguramos por todos lados. Ponemos nuestra pinita, así le vamos a llamar, y procedemos a echarle nuestra mezcla. ¿Ven esa textura? Esa es la textura que más o menos deberíamos tener. Recuerden no pasarse de la línea. Eso es. Repetimos rápidamente el mismo proceso con el otro lado. Hacemos las mediciones respectivas. Bien seguros de que está al medio total. Ok, amigos, ya tenemos la primera parte de nuestras pesas. Lo único que tenemos que hacer es dejar reposar la mezcla durante 24 horas. Estoy emocionado. Vamos a ver. Entonces, luego de 24 horas, es hora de ver los resultados.
Afortunadamente le pusimos vaselina, de esta manera puede salir bastante fácil nuestra mezcla, completamente seco. Ahora vamos a repetir todo el proceso y esperamos 24 horas más. Al día siguiente, cuando ya nuestra mezcla está seca, le damos la vuelta a nuestras pesas del lado que ya habíamos dejado seco y procedemos a retirar el nuevo lado. Fenomenal. Ya va agarrando forma. Eso es. Ahora sí, tenemos dos pesas, dos mancuernas de 52 libras. Ahora procedemos al maquillaje. Traemos el aerosol negro y procedemos al disfraz. ¡Wow! En primera ya va tomando brillo y wow, ya lo que va quedando hasta incluso parece metal. Mira ese color. No hay duda que soy un artista. Va la segunda. No puedo esperar a probarlas. Qué hermosura. Esperamos que seque un ratito y enseguida nos vamos a probarlas. Vamos a ver si puedo. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y... Eso es. Yes. ¿Y qué tal? ¿Te pareció educativo, simpático? ¿Te pareció curioso, entretenido? ¿Qué tal te pareció mi primer video? Si te pareció cualquiera de estas cosas, por favor, dale un like, suscríbete, compártelo. Y si no te gustó, dame una nueva oportunidad que te espero en un siguiente video, ¿ok? Ya sabes, Tony Abelo, siempre contigo. Nos vemos, chao, chao.